Yo soy Antonio Herrero, soy Account Executive de WOFU, también socio del proyecto, y contamos también con la presencia de Víctor Rotellar. Eso es, muchas gracias Tono. Yo también me presento, soy Víctor Rotellar, soy el Chief Sales Officer de Devengo. Desde Devengo, para los que no lo conozcáis, ofrecemos salario bajo demanda a los trabajadores, un bienestar emocional muy positivo hoy en día, que luego explicaremos con más detalle. Y nada, la verdad es que es un placer compartir este webinar contigo, Tono, y poder explicar las diferentes cosas que tenemos preparadas, que seguro que son muy atractivas para los oyentes. Pues bien, me gustaría arrancar este webinar con una intro destacando la palabra y el concepto de resiliencia, ¿de acuerdo? Así que voy a leer lo que tenemos en pantalla para ligarlo con lo que tengo que acompañar. A veces la vida nos pone a prueba y nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades. En este punto tenemos dos opciones: dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado, o sobreponernos y salir fortalecidos, apostar por la resiliencia, ¿vale? Esta premisa aplica para las personas, pero también a las empresas. Bien, nos gustaría arrancar con esta frase, con este concepto de resiliencia. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que el año 2020 pues no va a quedar en el olvido. Ha sido un año muy marcado por toda la pandemia del COVID. Ha sido un año muy duro para muchas compañías, para muchas personas. También ha tenido parte positiva, porque supongo que, como dicen siempre, en épocas de crisis y situaciones extremas surgen siempre nuevas oportunidades, pero a nivel generalizado ha sido un año muy difícil, ¿no? Todavía seguimos con esta pandemia y sin duda pues, ha tenido una afectación en nuestra sociedad. En concreto, en las compañías, sobre todo, pues las ha obligado a reestructurarse, las ha obligado a readaptarse de golpe, implantando una serie de cambios, una serie de necesidades para poder, pues, digamos que mantenerse a flote en muchos de los casos. Y este papel, pues, digamos que el Departamento de Recursos Humanos lo ha tenido que asumir de una forma muy clara, en el sentido de que realmente ha tenido que dar mucho soporte al equipo, ha tenido que apoyar mucho a las personas y ha tenido que facilitarles la vida para que entre todos, pues la verdad es que podamos mantener esa estabilidad, ¿no? Entonces, al final, el objetivo de hoy es poder compartir con vosotros algunas recomendaciones, reflexiones y herramientas interesantes para que puedan ayudaros internamente en la compañía a poder mantener un mejor clima de equipo, una cultura más unida y a tener un espíritu de equipo pues, más feliz y fuerte, ¿de acuerdo? Así que Tono, te cedo la palabra con el concepto de flexibilidad y lo que nos tengas que contar. Gracias, Víctor. Bueno, en este caso sabemos, ¿no?, que una de las obsesiones quizá de recursos humanos, sabemos que para fomentar, para mejorar ese clima laboral, pues antes de toda esta pandemia hemos tenido un montón de eventos y de políticas, ¿no?, de maneras de realmente pues, fomentar ese team building, y una de las obsesiones un poco pues, en estos últimos meses es intentar pues, aumentarlo, ¿no? Y es verdad que las restricciones nos lo impiden y al final queremos hacer especial hincapié en una de las maneras que puede generar más impacto a la hora de conseguir más compromiso por parte del empleado, ¿no? Y es la flexibilidad. Al final es verdad que estamos en un momento en el que pues, hay muchas veces que están haciendo el 100% de teletrabajo, otras pueden encontrar un híbrido o están intentando pues, atraer a los trabajadores, hay otras que directamente desarrollan su actividad en el centro de trabajo, pero creemos que a falta de los recursos que teníamos antes de la pandemia, la flexibilidad horaria es desde luego un punto muy atractivo, ¿no?, para de alguna manera aumentar ese clima laboral. ¿Qué es la flexibilidad laboral? Bueno, todos sabemos en qué se basa esa flexibilidad laboral, pero sí que es verdad que queríamos hacer hincapié, ¿no?, en que para poder ejecutarla, para poder llevarla a cabo más allá del sector, del cargo, del tipo de trabajo, la transformación digital tiene una importancia brutal, ¿no? Sabemos que la transformación digital empezó con los departamentos de marketing y ventas, las métricas nos dicen que aumentó claramente su productividad y en definitiva, sabemos que muchas veces recursos humanos ha estado un poco a la cola, ¿no?, en ese sentido. Y en definitiva, las herramientas digitales y corporativas son la pasarela para poder ejecutar con éxito esas políticas de flexibilidad horaria, ¿no?
queríamos explicaros también un poquito con la evolución, ¿no?, del término de flexibilidad horaria, que es la liquidez de las empresas. Es un concepto que acuñó el CEO de WOFU hace ya unos meses en la revista Capital Humano, y queríamos explicaros, ¿no?, qué es esa evolución de la flexibilidad y sobre todo qué es una empresa líquida. Bueno, una empresa líquida al final es aquella que aspira a un universo laboral sin fricciones, donde el empleado está en el centro y donde todo fluye con normalidad, ¿no? Partimos de la base, y es un concepto que vamos a ir repitiendo, que el activo más importante de las empresas son sus personas. Pero, ¿cuál es el activo más importante de las personas? Pues nuestro mayor activo, sin lugar a dudas, es el tiempo. Es algo que no podemos comprar, y por eso nosotros estamos convencidos de que existe una responsabilidad social corporativa de cuidar, de mimar el tiempo de nuestra gente, ¿no? Y cuando lo haces, los intangibles pues, son infinitos y la empresa pasa de esa solidez a esa liquidez, ¿no? Los tres pilares, si es cierto, de esta liquidez de las empresas son, en primer lugar, la digitalización. Bueno, ya hemos hablado de ella en muchas ocasiones, es la que te permite ejecutarlas. La flexibilidad en sí, que al final pues, está entendida más bien como la posibilidad de conciliar la vida profesional con la vida personal en distintos momentos y etapas de la vida, y eso es liquidez. Y sin duda la movilidad, ¿no?, que al final, bueno, en el contexto actual en el que estamos, lógicamente tenemos que permitir que cualquier trabajador pueda desarrollar su actividad en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier condición laboral, ¿no? Y en definitiva, apostando por estos tres pilares, pues estaremos optando por ese camino a la liquidez, ¿no? Y lo más importante es que las empresas que han conseguido, que están consiguiendo llegar a ese estado, son las que van a atraer a las nuevas generaciones de trabajadores líquidos. Es decir, cualquier millennial prácticamente pues, a día de hoy va a exigir, entre comillas, un viernes por la tarde, o sea, un viernes libre, ¿no?, por la tarde, y eso al final las empresas, ya no solo para atraer al nuevo talento, sino también para retener al talento en un momento en el que pues, a nivel económico quizá no lo puedes alcanzar, es clave apostar por esas tendencias que tanto valoramos. Bien, dicho esto, en este nuevo contexto, ¿no?, en el que estamos hablando, que se fusionan toda la parte del teletrabajo, la parte del trabajo en las oficinas, queríamos hablaros de diferentes ejemplos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, muchos de nuestros clientes están consiguiendo atraer a los trabajadores, probablemente pues, por directrices de la dirección, ¿no?, y que con el fin de que, aunque el rendimiento del teletrabajo, y eso está demostrado, hay un estudio de Nicholas Bloom, que es un profesor de la economía de la Universidad de Stanford, que publicó pues, un análisis acerca de los beneficios del teletrabajo y concluía que el trabajo en remoto, siempre que fuera voluntario, aumentaba el rendimiento en un 13%. Es cierto que hay diferentes puestos, diferentes responsabilidades. Se sabe, ¿no?, que a nivel de programación, todos los puestos de trabajo que tienen más que ver con la tecnología y demás, pues la aumenta. Pero bueno, en cualquier caso, con el fin de mejorar ese clima laboral, de esa comunicación, bueno, queríamos poneros pues eso, ejemplos donde la flexibilidad impacta directamente, ¿no? Al final, el concepto de teletrabajo lo conocemos como trabajar desde casa, el de la oficina, pues, ir a la oficina en los horarios estándares. Y, por ejemplo, algunas de las técnicas que están aplicando nuestros clientes pues, se fundamentan en que es verdad que todo el mundo tiene unas horas core, es decir, unas horas en las que tienes que estar disponible, bien sea para hacer reuniones internas o hablar con clientes, pero sí que es cierto que pues, hemos llevado la flexibilidad hasta un punto en el que, por ejemplo, personas que se sentían cómodas trabajando desde casa porque podían apurar la hora de levantarse a lo mejor hasta las 9, 9:30, pues de repente han aplicado medidas en las que esas personas pueden venir a la oficina pues, a las 10, en un momento en el que prácticamente el tráfico es inexistente, en el que a partir de esas horas core van a poder estar trabajando con su equipo, delante de sus responsables, o por ejemplo otros conceptos, ¿no?, también de teletrabajo, que es el híbrido, es decir, la posibilidad de ir a la oficina por la mañana, desarrollar tu actividad en el centro de trabajo y, sin embargo, pues a lo mejor después de hacer, digamos, la parte de la tarde, la segunda parte del día, teletrabajando, ¿no? Son diferentes ejemplos a través de los cuales pues, muchos de nuestros clientes han conseguido atraer a las personas a la oficina y de alguna manera pues, conseguir esa comunicación interna que en algunos departamentos es tan importante, ¿no? Bien, dicho esto,
tanto en la flexibilidad como en el teletrabajo, es decir, para poder llevar a cabo y ejecutar todas estas casuísticas, sabemos que al final pues, pueden llegar a ser complejas, ¿no? Personas que empiezan la jornada muy pronto, otras que a lo mejor la empiezan un poquito más tarde, quizás nos exponemos, ¿no?, a cálculos, por ejemplo, en lo que es la jornada efectiva muy complejos, o directamente el poder medir realmente cuántos días de teletrabajo hay. Queremos sobre todo transmitiros, ¿no?, que la importancia de poder llevar a cabo todas estas políticas, estas estrategias, es precisamente establecer, ¿no?, esas políticas, dar un marco, es decir, regular de alguna manera todas estas cuestiones referentes a la jornada, referentes a los días de teletrabajo, y de alguna manera, gracias a esa regulación, a esa coordinación, podemos ejecutar esos cambios, podemos implementar pues, horarios de entrada con unas ventanas mucho más amplias y, sobre todo, de cara a recursos humanos, pues tener un control, ¿no? Un control pues, para garantizar, por lo menos, que la jornada efectiva, que no hay excesos. Es verdad que luego daremos más ejemplos, ¿no?, de cómo afrontar esto, pues quizá de cara a las horas extra. Ya sabemos que hay una ley, decreto ley que apareció en 2019, donde nos obligan a fichar y demás, pero bueno, es verdad que la clave un poco para poder llevar a cabo estas políticas y sobre todo pues, no aumentar los costes laborales es implementar precisamente estas políticas, que al final es simplemente detallarlas y comunicarlas, ¿no? Tampoco hace falta que haya un consenso demasiado excesivo. Así que, nada, en ese sentido, Víctor, creo que, bueno, centrándonos un poquito en el bienestar de los trabajadores, tenías algo que comentarnos. Sí, eso es, gracias, Tono. Bueno, como bien has mencionado tú una frase que también me gusta mucho a mí, has mencionado hace poquito que el activo más importante de una empresa son las personas, y esto es así. Entonces, nosotros consideramos que el equipo humano tiene que ser el centro, entendemos que las personas tienen que estar felices en la compañía, tienen que sentirse integradas, y debido a esta situación en la que estamos viviendo, entendemos que ha sido un año pues, muy duro y que por el momento lo va a seguir siendo o va a seguir siendo complicado. Todavía no estamos poco a poco acercándonos a una normalidad más clara, pero todavía nos queda un poquito y esperemos que las vacunas pues, empiecen a ir un poco más rápido. Pero ahora más que nunca las compañías necesitan de sus empleados, necesitan de sus trabajadores. ¿Por qué? Pues porque estos trabajadores, estos empleados, este equipo van a ser los encargados de conseguir los resultados que necesitan las compañías para sobrevivir y para crecer, cada una en su situación, ¿no? Entonces, entendiendo como concepto clave que las personas, el equipo y su felicidad y su bienestar de hoy en día es esencial para que una compañía funcione positivamente, pues vamos a intentar daros algunos ejemplos de, vamos a decir, de diferentes vías que no supongan un exceso económico, porque hoy en día entendemos que muchas de las compañías pues, tienen recursos limitados y que para fomentar esa unión de equipo, para fomentar pues, aumentar un poquito esa agresividad en el día a día laboral, para intentar conseguir unos retos que la empresa necesita en el momento en el que estamos, pues para incrementar eso muchas veces se necesita dinero. Y pues actualmente muchas compañías pues tienen recursos limitados, como bien he dicho. Muchas son startups, otras son empresas grandes, pero por supuesto también tienen sus límites. Entonces vamos a intentar dar diferentes tipos de ejemplos de salario emocional, etcétera, etcétera, para poner diferentes opciones a ideas que puedan tener las compañías a la hora de poder plantear diferentes propuestos. Así que en cuanto al salario emocional, la verdad es que es un aspecto que realmente es muy atractivo. A mí la verdad es que el concepto de salario emocional me gusta mucho, entendido como aquella forma de retribución que no tiene carácter económico, en el sentido de que lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas y no representa un incremento fuerte de gasto para poder dar algún beneficio o alguna comodidad a los empleados, ¿no? Entonces, a mí básicamente en este punto lo que me gustaría es poner varios ejemplos. Algunos lo has mencionado tú, Tono, como por ejemplo el horario flexible, otro podría ser el trabajo en remoto, que también lo has mencionado, pero por poner varios ejemplos, ¿no? Funciona muy bien también, por ejemplo, el tema de jornada laboral continua. En vez de tener una jornada laboral pues, de 9 a 2 y de 3 a 6, pues una continua de 8 a 3 o a 4, las horas correspondientes que toquen, ¿no?
Luego también ahora hay muchas compañías que están iniciando el proceso famoso que ya se habla desde hace años de intentar buscar una jornada laboral un poco más reducida y que esta se componga pues, de trabajar de lunes a jueves, un poco más, aumentando un poco las horas del día, pero que los viernes estén libres. Luego otras ideas varias, pues fomentar formaciones gratuitas para los empleados, tener espacios de entretenimiento y ocio dentro de la propia compañía para que se sientan cómodos y puedan desconectar, fomentar actividades internas en la empresa, ofrecerles salario bajo demanda, que esto es algo que explicaremos ahora en pocos minutos, conceptos de retribución flexible, por ejemplo, temas, algo que está funcionando mucho hoy en día con el boom que ha habido con el deporte en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, es ofrecer suscripciones a gimnasios de manera gratuita. Fomentan temas de guardería, de poder llevar a tus mascotas al trabajo, en fin, y también hasta pasa por incluso que las compañías fomenten comida saludable para los empleados de manera gratuita, como por ejemplo ofreciéndoles fruta, ofreciéndoles café, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, dándoles un poco más de cariño, ofreciéndoles temas varios de los que he podido mencionar, muchas de las personas realmente lo valoran muy positivamente. Y esto es muy curioso porque hace muy poco leí una encuesta, la verdad que me llamó mucho la atención, en la cual ponía dos ejemplos de retribución para un trabajador para una misma posición y la mayoría de la gente escogió tener más beneficios sociales a salario. Y el ejemplo era el siguiente. Proponían que una persona cobrara 27.000 euros brutos al año con una jornada laboral convencional, con una hora para comer y con algún pequeño beneficio social. Y el otro ejemplo era, en vez de cobrar 27.000 euros, cobrar 24, pero con más días de vacaciones. Tenías el día de tu cumpleaños libre. Formaciones gratuitas por parte de la compañía. Una suscripción a una cadena de gimnasios para poder ir al gimnasio. Te incluían Netflix. Te incluían salario bajo demanda. Te incluían la posibilidad de trabajar en remoto varios días a la semana. En fin, una serie de beneficios que realmente el empleado prefería cobrar una nómina inferior, pero tener todos esos beneficios antes que cobrar una nómina un poco superior y no tenerlos. Y eso realmente para la compañía es algo que les puede funcionar muy bien porque diversifica los costes y pues, de manera económica pueden ofrecerles propuestas atractivas para sus empleados. Dicho esto, ahora, si os parece bien, Tono, lo que vamos a intentar es, como hemos hablado antes, explicar sobre todo algunos ejemplos de herramientas pues, que podemos tener disponibles. Arrancará Tono explicando, proponiendo una serie de herramientas concretas y luego os explicaré yo un poco más en detalle en qué consiste el salario bajo demanda. Gracias, Víctor. Bueno, como bien decías, ¿no? Al final todo esto son conceptos aparentemente son muy bonitos, que suenan muy bien, pero que desde luego pues, para llevarlos a cabo pues, hace falta tener la tecnología que te permita ejecutarlos, que te permita controlarlos, ¿no? Quería hablaros de algunos ejemplos, ¿no? de clientes que tenemos en WOFU. Es el caso, por ejemplo, de Autovista. Es una consultoría que se dedica a asesorar en temas de pricing a las mejores empresas de automoción de Europa. Y bueno, ellos cuando acudieron a nosotros, una de las demandas, ¿no? de Ana Eva López, que es la HR Business Partner, lo que nos solicitó es la posibilidad de implementar una jornada fully flexible, ¿no? Que básicamente es la flexibilidad llevada al extremo. Básicamente lo que pretendía es que sus trabajadores pudieran trabajar en cualquier franja horaria. Es verdad que ellos al final pues, tienen esa posibilidad sin incumplir, lógicamente, en excesos de jornada y mantenerla siempre y cuando los resultados se mantuvieran, ¿no? Y se lograran pues, los objetivos que cada puesto de trabajo tiene intrínseco en su cargo. Y la verdad es que, bueno, gracias a WOFU conseguimos, lógicamente, implementar esa posibilidad a través del registro de jornada. De alguna manera desaparecen los horarios tal y como los conocíamos y de esa manera pues, vamos computando las horas trabajadas y sobre todo también haciendo alusión a lo que os comentaba antes, ¿no? No el hecho de que apliquemos esa flexibilidad nos tiene que suponer un incremento de los costes laborales, es decir, que ahora de repente pues, vayamos a tener que pagar horas extra, todo lo contrario, es decir, en el momento en el que se implanta una política horaria con esa flexibilidad, lógicamente, pues se acompaña de una política horaria en la que, pues, por ejemplo,
la gran mayoría de puestos, para considerar excesos de jornada, debía haber una planificación previa por parte de la empresa o incluso una aprobación por parte de los responsables, ¿no? Por lo tanto, todos aquellos días en los que pudiera haber un exceso de jornada comparado con el horario teórico, pues de alguna manera se considera que formaba parte de esa distribución irregular de la jornada y digamos que la empresa no se expone a que se puedan reclamar esas horas, ¿no? Yo creo que al final eso es quizá el extremo, ¿no?, al que ha podido llegar algún cliente. Eso depende un poco de la casuística del sector y de la actividad de cada empresa, pero sí es lógico que el grueso de trabajadores que empiezan a entrar ya en el mercado o que llevan ya tiempo, como son los millennials, pues son exigencias que van a ir pidiendo, ¿no?, en la medida de lo posible. Otro ejemplo, por ejemplo, es el que tenemos, quizás es un sector un poco más industrial, no tan propio, ¿no?, dentro de startups, de oficinas, sino es una empresa industrial que se dedica a elaborar productos congelados y, bueno, por ejemplo, en este último año, en vez de afrontar un ERTE, ellos apostaron por, digamos, que una bolsa de horas, ¿no? Es decir, saben que ellos tienen picos de actividad a lo largo del año, normalmente antes de la pandemia, pues, ¿qué hacían? Tener que subcontratar, en los momentos ellos tenían su plantilla y cuando había excesos de trabajo, pues tenían que subcontratar lógicamente al personal y afrontar esos costes, ¿no? También es cierto que hay otros momentos del año en que la carga de trabajo es inferior, pero claro, al final a los trabajadores, si los tienes en nómina, los tienes que mantener, ¿no? Bueno, pues ¿por qué optaron? Ellos, en vez de alguna manera llevar a cabo el ERTE y, entre comillas, pues dejar a todas esas personas fuera durante un periodo de tiempo, lo que hicieron fue generar una bolsa de horas, mantener a esas personas en plantilla, generar una especie de deuda por parte del trabajador con la empresa, y en el momento en el que ellos pues han ido incorporando nuevas cargas de trabajo, pues han ido tirando a esos trabajadores, ¿no? Al final se trata de encontrar un equilibrio y de alguna manera pues optimizar los recursos de la empresa para poder de alguna manera pues no tener que incurrir en esos costes laborales, ¿no? Así que nada, Víctor, creo que tú también tenías algún ejemplo bueno, respecto al salario bajo demanda, ¿no? Y cómo apoyar a los trabajadores en ese sentido. Eso es. Gracias, Tono, por la explicación, ha quedado muy clara, la verdad. Bien, sí, ahora, a ver, el salario bajo demanda es un beneficio muy positivo que ahora contaré, pero antes de explicaros o de entrar un poco en detalle en lo que es el salario bajo demanda, lo que me gustaría es explicaros un poco el contexto de la situación nacional, la situación que estamos viviendo hoy en día y el por qué tiene sentido este tipo de beneficios, ¿no? Al final, como hemos mencionado antes, pues hay diferentes tipos de beneficios para poder ayudar a los empleados de las compañías a sentirse más integrados, a ofrecerles mejor bienestar en diferentes ámbitos, ya puede ser el financiero, el emocional, el físico, etcétera, etcétera. Nosotros desde Devengo lo que ofrecemos al final es un bienestar financiero para el trabajador, le damos salud financiera y los orígenes, por así decirlo, el contexto que actualmente estamos viviendo en España es, en España y a nivel internacional, pero nos vamos a focalizar en España, sobre todo en un concepto entendido como lo que se conoce como el estrés financiero. ¿Vale? Estrés financiero entendido como el no llegar a final de mes, el ir ahogado durante mi día a día a medida que van pasando las semanas y estar siempre pendiente de, oye, si me llega un imprevisto fuera de lo normal, tengo dificultades para afrontarlo, ¿no? Y la verdad es que es algo muy, muy delicado. Hay un dato que a mí me fascina mucho, que es que más del 60% de los trabajadores en España afirman sufrir estrés financiero. Y eso es algo que realmente pues, es un problema. Entonces, nosotros lo que intentamos desde Devengo es ayudar a esos trabajadores a tener mayor bienestar financiero. Por poner algún otro ejemplo, actualmente en España aproximadamente 6 millones de españoles ganan 20.000 euros o menos. Aproximadamente el año pasado, no, perdón, el año 2019 se solicitaron 2 millones de microcréditos en un año. 4 millones de personas se quedaron descubiertos en cuenta y los bancos por ese concepto pues te pueden cobrar comisiones de entre 20, 25 euros y 50 euros. Una de cada 3 familias no puede afrontar imprevistos y aproximadamente 3 millones de españoles retrasan sus facturas porque no pueden hacer frente a los pagos en el momento que toca, ¿no? Eso quiere decir claramente que el acceso a la liquidez es un tema pues delicado y que actualmente pues las propuestas de valor que tenemos
pues ofrecen condiciones no muy estables, ¿no? Como por ejemplo, pues hoy en día si una persona necesita 100 euros para poder pagar un gasto entendido como accidente de liquidez que le ha llegado a mitad de mes, pues las soluciones que va a poder tener son la de pedir un microcrédito o un prestamista rápido, la de quedarse en descubierto en cuenta o tirar de tarjeta de crédito y asumir el coste anual que eso conlleva, ¿no? Entonces, realmente, pues todo este tipo de datos nos hacen pensar de que realmente pues, hay un problema de estrés financiero generalizado y de acceso a la liquidez, ¿no? Y además eso se junta con que vivimos en una sociedad del tiempo real. Vivimos en una sociedad de la inmediatez, del tiempo real de las cosas, y el salario todavía hoy en día no es real. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos desde Devengo? Pues ofrecemos salario bajo demanda. ¿Y qué es el salario bajo demanda? Pues es un beneficio social que permite a los trabajadores de las compañías cobrar la parte del salario que ya han trabajado cuando lo necesiten, de forma instantánea y cualquier día del mes. Eso quiere decir, por poner un ejemplo, un trabajador cobra 1.000 euros netos. Estamos al día 15 de mes. Ese trabajador ya ha trabajado 500, ya ha devengado 500. Pues si el trabajador tiene que pagar una factura de 100 euros imprevista ese día 15 de mes y pues tiene una necesidad de acceder a algún tipo de liquidez, en vez de tener que acceder a esa liquidez o a esas soluciones abusivas, puede acceder a Devengo a través de una app y de manera instantánea, de esos 500 euros que ya ha trabajado, solicitará 100, deslizará en el banner y en cuestión de menos de 10 segundos tendrá el dinero en su cuenta. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Con lo cual, este concepto realmente aporta un valor muy positivo tanto a las compañías como a los trabajadores. ¿Por qué a las compañías? Pues aporta un valor muy positivo a las compañías principalmente por 3 motivos. Uno es porque para la empresa no tiene coste. El servicio es gratuito. 2, porque la empresa no tiene que adelantar ningún tipo de dinero. El dinero lo adelanta Devengo. Es decir, que a la empresa no se le modifica ni le afecta en el cash flow interno que puedan tener. Y 3, que además sirve para cualquier tipo de compañía y cualquier tipo de vínculo con los trabajadores. Al final lo que las empresas pueden entender es que a nivel operativo tampoco les supone una carga para nada importante. Además, también se puede valorar, por supuesto, una integración para que los flujos de información queden completamente automatizados, con lo cual, a nivel compañía no tienen carga operativa, no les supone ningún coste, no les afecta en el cash flow de la empresa y sirve para cualquier tipo de compañía, como bien he dicho. Y luego, por otro lado, para los trabajadores, les aportas sobre todo bienestar financiero, les aportas tranquilidad, les aportas felicidad, porque aunque no accedan y aunque no usen el servicio, saben que lo tienen y saben que en cualquier momento dado que puedan tener una necesidad concreta, puedan acceder a la app, pueden solicitar un devengo y en cuestión de menos de 10 segundos anticiparse ese capital que puedan necesitar a su cuenta. Así que al final nosotros entendemos que para las compañías, si los empleados están más felices, obtendrán mejores resultados y generará además una mayor retención de talento. Por poner algún ejemplo, la verdad es que nosotros trabajamos con todos los sectores. Estamos teniendo un crecimiento totalmente exponencial, aprovechando el momento en el que estamos de la situación del COVID, pues realmente pues, es un beneficio social que no tiene ningún coste para la compañía y que le aporta mucho valor al empleado. Y la verdad es que pues, tocamos clientes de todos los sectores, pues desde logística, TTs, restauración, turismo, gran consumo y alimentación, servicios, en fin, multitud de sectores, ¿no? Y por poner un ejemplo bastante representativo que tenemos desde Devengo, ponemos el ejemplo, por ejemplo, en este caso de Job & Talent. Job & Talent, como muchos sabréis, es una ETT de las más conocidas tanto a nivel nacional como incluso a nivel internacional. Y el caso de uso ha sido muy positivo. Es el servicio mejor valorado por los workers a nivel histórico y ha aumentado en 15 puntos la satisfacción del NPS del trabajador, valorando como un servicio realmente atractivo y sobre todo eficiente para los trabajadores. Y como he dicho, al final el salario bajo demanda pues, aporta mucho valor. Para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más, pues no habrá ningún problema, os atenderemos encantados.
Y si os parece bien, estamos yendo un poco justos de tiempo, Tono, podemos pasar a responder alguna de las preguntas que puedan haber. Por supuesto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estoy viendo una pregunta. A ver, en mi empresa tenemos gente trabajando en oficinas y teletrabajando. Por otro lado, gente trabajando en planta, en fábrica. Esto genera muchas casuísticas diferentes. ¿Por dónde tengo que empezar a ordenar todos estos procesos? Bien, bueno, a ver, en este caso, lógicamente, la complejidad aumenta cuando tenemos diferentes colectivos, ¿no? A la hora de establecer, pues, precisamente políticas horarias. Me imagino que la gente de fábrica, pues, es más complicado que haga teletrabajo, es más complicado incluso que tenga cierta flexibilidad, aunque algo se puede implementar. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros desde Wolf al final somos expertos en la gestión del tiempo, esa es nuestra parcela y precisamente lo que nosotros hacemos es asesorar a las compañías, es decir, pues, identificar precisamente esos colectivos, de alguna manera determinar cuáles son las políticas horarias, los calendarios laborales, y cuáles son las medidas que se quieren aplicar a cada uno de esos colectivos y a partir de ahí simplemente utilizar nuestra tecnología para reflejarlo, ¿no? Esto es una manera de configurar la cuenta para que digamos que cada colectivo tenga representado a partir de ahí su política y bueno, en ese caso, pues la realidad al final se traduciría que la gente que teletrabaja, pues lógicamente va a tener que registrarlo. Ya sabéis que hay una ley de teletrabajo que exige llevar a cabo ese registro para no superar el 30%. En caso de hacerlo, pues el trabajador está sujeto a una serie de derechos y obligaciones. Desde la plataforma de WOFU, pues igual que se ejerce el fichaje, se pueden registrar incidencias como sería el teletrabajo, la gente que trabaja en oficinas, pues bueno, a través de esas medidas y esos incentivos de los que hablamos, pues va a poder también llevar a cabo el registro de jornada, incluso pues también la solicitud de vacaciones o teletrabajo, cualquier otra incidencia que tenga que ver con el tiempo. Y en planta, pues exactamente lo mismo. Es verdad que pues puede ser, ¿no? Que quizá en contextos industriales sí que las horas extras siempre han estado más reguladas. Ya sabemos que hay una ley que dice que no puede superar las 80 horas anuales, pero bueno, en ese sentido pues podemos establecer ese límite con los avisos correspondientes también a los mandos intermedios, porque nuestra obsesión al final es ahorrar tiempo, no solo a recursos humanos, sino también a toda la cadena de empleados. Y normalmente los mandos intermedios pues tienen mucho peso, ¿no? A la hora de validar o no esos excesos de jornada, determinarlos. Y en algunos casos, por ejemplo, también existe la compensación en tiempo. No todo es restringir las horas extras, sino que también, como decíamos, puede haber una compensación en tiempo. La ley dice que se han de compensar en un periodo de 4 meses y ahí pues nuestro objetivo lógicamente es establecer esa bolsa de horas que al final tiene excesos y defectos. Ojo, porque esa flexibilidad también le permite a una persona que ha trabajado quizá en algún periodo de tiempo más horas, pues poder, por ejemplo, ir a ver la obra de teatro de su hijo cuando llegan las fechas de Navidad y ya no solo irse a la una, sino que a lo mejor cogerse todo el día si tiene una bolsa de compensación, ¿no? Pero bueno, hay diferentes métodos y lógicamente nuestro asesoramiento lo que permite es configurar cada uno de esos colectivos y lograr los objetivos que se ponga recursos humanos para cada uno de ellos. Bien, creo que hay algunas preguntas también para ti, Víctor. Sí, tenemos, bueno, de hecho tenemos unas cuantas los dos. Vamos a intentar responder las que podamos en base también al tiempo que tenemos. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es el coste de Devengo? ¿Lo puede pagar la empresa? Bien, sí, la respuesta es sí en cuanto a la pregunta de la compañía. Nosotros ofrecemos este producto gratuito para las compañías. Entendemos que, ahora explicaré la comisión, pero es una pequeña comisión y que tiene sentido pues, que, por supuesto, quien utilice ese servicio pues lo pague y quien realmente pues, no lo utilice pues no le suponga ninguna carga, ¿no? Pero si a la pregunta de si lo puede pagar la empresa es que sí, no habría ningún problema. El pago es por uso y el coste es del 1% de la cantidad transaccionada con un mínimo de 25 céntimos y un máximo de 2 euros. Esto quiere decir que si un trabajador solicita 25 euros o menos, pues tendrá un precio de 25 céntimos. Si solicita entre 25 euros y 200 euros, tendrá el coste del 1%. Por poner un ejemplo, pues 100 euros, 1 euro, 120 euros, 1,2 euros. Y si pide más de 200 euros o más, el coste será de 2 euros. Y como bien he dicho, es pago por uso y lo puede pagar tanto la empresa como el empleado.
Bien, tengo otra. Tono, si te parece, respondo a otra. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo tardáis en implementar Devengo en una compañía? ¿Podríais hacerlo rápido? Bien, el tiempo que solemos tardar, a ver, depende mucho de cada caso, ¿no? Depende mucho de la empresa, depende mucho de la situación, del tamaño y de realmente pues, las cosas que haya que acabar midiendo. Pero yendo súper rápidos, para una compañía que, por así decirlo, lo quisiera hacer mañana y todo fuera sobre ruedas, pues podríamos tardar desde 24 o 48 horas hasta pues cuestión de algunas semanas, también dependiendo si necesitamos algún tipo de integración o no la necesitamos. Vale, pues creo que no hay más preguntas. Nos hemos pasado incluso un poquito de Sí, un tiempo, poco de... pero Ah, creo mira, que... mira, mira, perdona, Tono, ¿Sí? discúlpame, me acaba de llegar otra. Respondo esta, si te parece, me Por acaba de entrar supuesto. y además es interesante. Preguntan que cómo se evita que un empleado que ha causado baja solicite un anticipo. Bien, fenomenal. Esto me imagino que quien ha preguntado esta pregunta más o menos puede entender este tipo de servicios. Nosotros en muchos de los casos estamos integrados directamente con software de nóminas, con lo cual automáticamente en el momento en que se le da de baja en ese software de nóminas, automáticamente en Devengo también se le da de baja. Y paralelamente, otra de las opciones es que obviamente las compañías tendrán un panel de control muy completo a partir del cual pues, podrán verificar cualquier tipo de información relacionada con Devengo y desde allí podrán activar y desactivar usuarios con un solo clic y con lo cual pues, no habría problema en poderlos desactivar. Muy bien. Pues bueno, creo que ya llegamos prácticamente al fin. Simplemente agradecer a todos los participantes pues, vuestra presencia. Ha sido un auténtico placer, desde luego, por nuestra parte. Por mi parte, desde luego, muchas gracias. Y Víctor, te cedo la palabra para que te acabes de despedir. Por supuesto, pues la verdad es que ha sido un placer, Tono, compartir este webinario, este evento online contigo. Estamos encantados de estar colaborando con Gofu y con su equipo que tan profesional ha demostrado que es. Y la verdad es que a todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ha sido un placer explicaros. Esperamos haber podido ayudaros y haber dado algunas recomendaciones atractivas. Y nada, con esto acabamos. Cualquier cosa que queráis, estaremos disponibles para atenderos en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.